Hola, buenas tardes a todas las personas que escucháis este audio, veis este vídeo. Buenos días si los veis o buenas noches en otro momento. Mostrar en primer lugar mi agradecimiento a Fernando Pérez por esta invitación a la nueva edición del Congreso de Gebiología, donde vamos a tocar un tema que es muy particular, el de las creencias y formas de pensamiento. Le pusimos la coletilla el título de una perspectiva energética, pero luego pensé que era realmente una redundancia, porque no se puede, no podemos partir de hablar un tema así si no es siempre desde la perspectiva energética. Pero lo quería hacer para recalcar algunas claves que nos puedan ayudar también en la línea de todos los trabajos que hacemos en el terreno de la geología, en el terreno de la radiestesia. ¿Por qué, por qué esta particularidad de las formas de pensamiento? Estamos hablando mucho de la contaminación química. Vemos todo lo que está pasando con los aviones todos los días. Estamos hablando de la contaminación eléctrica, electromagnética. Hablamos de la contaminación por las microondas, por el tema del 5G. Toda la cuestión de tóxicos que aparecen por todos los lados, la contaminación del agua, la contaminación alimenticia. Pero hay una contaminación que es importantísima y además es importantísima en este momento que nos toca vivir. Y es la contaminación que está producida por el pensamiento de los seres humanos. Esto a algunas personas les puede parecer una barbaridad, una paradoja, pero esto es algo que se maneja y se conoce muy bien desde ciertos medios más ocultos, más poderosos. El pensamiento de los seres humanos es tremendamente creador. Me puedo remitir perfectamente a los trabajos de Greg Braden o de Joe Dispenza, cualquiera de sus trabajos, de sus libros. Son preciosos, a lo que la biología de la creencia de Paul Litton, por ejemplo, y por supuesto la persona con la que yo he aprendido, con Angie Golan. Eh, es interesantísimo. Para poder entender algo de esto, lo primero que tenemos que pensar es que hay una dimensión que es sagrada, sutil. Ya sabéis desde hace mucho tiempo que no concibo nada de la vida ni, por supuesto, de lo que la geología me puede aportar, si no es algo en relación con todo el tema de lo sutil, de lo sagrado de la tierra, lo sagrado de las plantas, de los árboles, de los animales, de las personas, de los reinos sutiles, ¿no? De las entidades de la naturaleza, etcétera. Cuando digo sagrado, voy mucho más allá de lo religioso, en el respeto total de la religión que le sirva a cada persona o de una posición atea, me da exactamente igual, en un respeto total y profundo del camino del ser de cada ser humano. Pero es verdad que hay una contaminación en ese mundo sutil que rodea todo nuestro planeta, según las informaciones que nos van llegando de fuentes bastante fidedignas, como puede ser, por ejemplo, Angie Godan, como la ha podido publicar en algunos de sus libros, Daniel Megua, etcétera, eh, y que es una contaminación que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con pensamientos oscuros, pensamientos derrotistas, pensamientos desesperanzadores, pensamientos... Entonces, esto nos tiene que hacer pensar, valga la redundancia y la paradoja, ¿no? Por ejemplo, es importante porque igual que conectamos con la dimensión sagrada, en esta parte que es fundamental, el otro pilar que me parece que es importantísimo hoy día es el tiempo presente, el lugar en el que nos encontramos y el tiempo presente. Estamos viviendo unos tiempos curiosos, estamos viviendo unos tiempos curiosos, súper interesantes, ¿eh? A cierto nivel, no fáciles, pero súper interesantes, porque nos está obligando a cada persona a tener que posicionarnos con la salud, con cómo comemos, con cómo queremos la educación de los hijos, con qué es lo que queremos con la naturaleza, qué es lo que queremos proyectar en la vida.
Fijaros, nosotros tenemos todos una serie de creencias que son las que vivimos, que son las que se han forjado a lo largo de nuestra vida desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, esos 3 primeros añitos y esos 7 primeros años, ¿no? Lo pongo así marcado porque toda la experiencia que vive el ser humano en el vientre de su madre es fundamental. Y esos 3 primeros años son años que se viven en un estado totalmente hipnótico. Y es donde más quedan grabadas en el sistema límbico las estructuras más profundas, más inconscientes, que curiosamente son las que luego en la vida, en lo cotidiano, más se nos repiten, nos cuestan, nos hacen sufrir. Es complicado, es ahí como muy, como poder entenderlo. Fijaros, ¿hasta qué punto es importante? Bruce Linton, en la biología de la creencia, él es un biólogo celular bastante reputado, él nos habla de cómo la mente consciente es capaz de manejar un nivel de información de unos 40 bits por segundo, ¿no? Sin embargo, la mente subconsciente, esta que está más formada entre el hipocampo, bueno, algunos elementos cerebrales, pero fundamentalmente en el sistema límbico, esta maneja por segundo unos 20 millones de bits. Es decir, es 500.000 veces más rápida que es 500.000 veces más rápida que la mente consciente. Claro, ¿qué es lo que hace? Todo esto que se queda grabado, reflejado en el vientre de nuestra madre en los 3 primeros añitos y luego hasta los 7 años, donde todavía estamos en estado alfa hasta que entramos en lo que era nuestra cultura, el uso de razón, pues todo esto que se queda totalmente grabado es lo que luego emerge de un modo, por más vueltas que le damos a la cabeza cuando tenemos un problema y algo que nos hace sufrir, una dificultad que se nos pone en fase, pues difícilmente somos capaces, por más vueltas que le damos, intentamos resolver, pero le damos vueltas y vueltas y vueltas, a veces de un modo obsesivo, y nunca terminamos de resolver un problema que luego suelen ser problemas que se nos vienen repitiendo a lo largo de la vida. Justo el aspecto cansado de esos problemas es lo que se nos viene repitiendo a lo largo de la vida. Entonces, fijaros, estas creencias se han ido manejando pues, a través de las relaciones con los padres, en el colegio, etcétera, y determinan toda una serie de patrones en nuestra vida, a veces de prejuicios sin darnos cuenta. Y luego está el elemento este particular, que es el elemento que llamamos forma pensamiento, que tiene un valor muy interesante por su relación con las creencias y por la incidencia que tiene en nuestra vida. La forma de pensamiento es algo que tendría como una especie, por decirlo así, de vida propia, ¿no? Y se gesta de una manera que es muy importante. Es un pensamiento que es sostenido, pero además energéticamente tiene una potencia de emoción y de sentimiento que hace que de un modo repetitivo, me da igual que pueda ser de un modo positivo o de un modo negativo, un pensamiento de miedo que se repite, se repite, se repite frente a cualquier situación, hablar en público, por ejemplo, ¿no? O una entrevista de trabajo, etcétera, pues todo eso va provocando una forma, lo que se llama una forma de pensamiento. Lo curioso de estas formas de pensamiento es que si las podemos ver en el mundo sutil, en la perspectiva etérica y astral, nos vamos a dar cuenta si nos podemos acordar, las vamos a ver como las viñetas de los tebeos. No sé si os acordáis, cuando yo era pequeño en los tebeos, venían unas viñetas donde venían las letras de las conversaciones de los personajes, ¿no? De los dibujos, pero también pues se veían viñetas donde rayos, centellas, cuando alguien estaba enfadado. Bueno, pues esas viñetas es como las que, como viñetas que llevamos colgando en el mundo sutil alrededor nuestro. No nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo pensando en un caso ahí muy cercano, ¿no? Una forma de pensamiento que tiene una persona justo de un bebé. Y esa forma de pensamiento, esto es imaginaros, que es como algo que sale del cuerpo a nivel sutil y va esa viñeta y tiene la forma del bebé. Pero a su vez de la forma del bebé surge otro cordón que va hacia otra viñeta. Bueno, esto era un caso que tiene que ver mucho con una herida de una persona, con una herida del abandono, con una herida, son heridas a veces comunes, las heridas que hay en la vida, ¿no?
del abandono, del rechazo, de la humillación, de la traición, de la injusticia, las 5 grandes heridas que muchas veces nos acompañan. Pero es curioso, un bebé no entiende en un momento determinado de que su madre, por ejemplo, está enferma y está ingresada en un hospital. Eso lo entiende una persona adulta, pero un bebé no. Un bebé lo que entiende es que de repente su mamá no está y siente ahí el abandono, siente ahí... Y si esas cosas van quedando marcadas, luego a lo largo de la vida, cada vez que se dé una situación de este tipo, que se relaciona como con el abandono o con el rechazo o demás, pues se van a mover muchos aspectos internos inconscientes que no se sabe por qué, pero que a una persona le hacen sufrir. Le hacen pesar, le hacen ver a veces incluso rechazo o abandono donde no lo hay, pero siempre comienzan a repetirse y esto va alimentándose a lo largo de la vida. Y es uno de los aspectos más tremendos y que más nos hacen sufrir en lo que es la vida cotidiana. Pero es que interesante. Este poder creador que tiene el ser humano con las formas pensamiento, para que lo podáis entender energéticamente, tenemos que pensar lo siguiente. Las formas pensamiento siempre tienen una especie de canal de lazo que van unidos al sexto centro energético, el que está en correspondencia con la pituitaria. ¿Vale? Y a su vez sale otro canal que está unido al centro energético del cuerpo que está en relación con el tema del que se trate. Puede ser el primer centro energético, si está en relación con con la voluntad, o el segundo con la creatividad, o el tercero con la motivación, ¿no? O con la apertura del cuarto centro del verde. Bueno, cada centro con su correspondencia con su cuerpo energético, cada centro. Entonces, cuando tú ves las formas pensamiento, vas a ver ese lazo, ese canal que va siempre desde el sexto centro y del otro centro correspondiente a esa parte. Es decir, a la parte que está en relación con lo conflictual, como digamos que se repite. Lo interesante es que el pensamiento es totalmente creador cuando tiene una energía, una emoción detrás. Puede ser una energía de enfado, puede ser una energía de alegría, puede ser una energía de miedo. Lo digo porque en el momento presente sí puede haber una reflexión que es interesante para pensar con todo lo que está sucediendo. Cuando las personas se ven sometidas a unos mensajes permanentemente de miedo con cualquier tema, a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿qué es lo que sucede? Que millones de personas fascinadas, hipnotizadas por la televisión, a través de los medios de comunicación, por la radio, a través también de muchas redes sociales, con un mismo mensaje que se va repitiendo de miedo, de enfermedad, de problemática, de que se puede morir, de que podemos... Al final pueden crear una realidad impresionante con todo eso. Las personas que están interesadas, que están detrás de todos estos anuncios, que están detrás de todo, de todo el sistema, de, de- de todo el sistema que existe a este nivel como mucho más oculto, saben muy bien cómo se manejan estos mecanismos y saben perfectamente cómo a través de los medios de comunicación pueden lograr que las personas creen la realidad que ellos quieren que creen. Se puede crear una realidad, ¿no? Fijaros, en francés es muy bonita la palabra croire, ¿no? Creer, crear, ¿no? Es el mismo significante el que no, nos da una clave. Es interesante para que lo podamos pensar, porque es una manera de ir creando formas de pensamiento. Es también muy interesante para una reflexión en estos momentos, ¿no? Hago aquí una pequeña digresión, porque fijaros que a mí me sorprende mucho todo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido recientemente y las amenazas que tenemos de lo que viene, en el sentido de que la gente se nos olvida de que todos nos vamos a morir. Lo único que tenemos garantizado por haber nacido, absolutamente todos los seres humanos, es que nos vamos a morir. Está en nuestra mano el poder morir más conscientemente. No sabemos también lo que el plan, lo que en el alma se ha decidido eh, para este final que tengamos cada persona.
Lo digo porque sería interesante relativizar tanto el tema de la muerte, una muerte que es totalmente ocultada por la sociedad, ¿no? Está totalmente organizada para que cuando una persona se muere automáticamente, 24 horas, tanatorio y enterrada. Es que hay que como que quitar todo de en medio y demás, ¿no? Cuando sería interesante poder reflexionar, ¿no? ¿Cómo nos queremos marchar? El día que nos toque marcharnos, el día que nos toque pasar al otro lado, el día que esta carcasa, que este cuerpo que tenemos ya haya cumplido su función y ya no nos sirva, ¿no? Y pasemos a otro plano de existencia, ¿no? Con nuestro nivel de conciencia, con lo que somos. Sería interesante, sería bonito poder pensarlo, porque eso, meditarlo y pensarlo de vez en cuando nos va a ayudar, en la medida de lo posible, a colocarnos en la mejor posición. Y sobre todo, no entraríamos en este juego tan macabro en el que quieren meter, ¿no? A los grupos sociales con la que alguien se puede morir, con que viene no se sabe qué, ¿no? Normalmente provocado, ya tenemos nuevas amenazas, ¿no? De cosas que pueden venir, etcétera. Bueno, como digo a buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero fijaros lo interesante de este tema es que también esto nos está dando la clave de la, de la posibilidad de cambios tan impresionante y del poder tan grande que tenemos los seres humanos, individual y colectivamente, en torno a todo lo que está sucediendo. Fijaros que vuelvo a repetir lo que decía al comienzo, de que es el pensamiento de los seres humanos es una de las mayores poluciones que hay ahora mismo en el mundo. No podemos pensar, fijaros que vivimos en el planeta de la abundancia. Es un planeta maravilloso. Ahora desde donde os hablo estoy viendo el valle, y es una maravilla. Es una maravilla. Los árboles, el verde, el agua, las montañas a lo lejos. Es una maravilla realmente, ¿no? La vida es una maravilla. Vivimos en un planeta de abundancia. Claro, es un planeta de abundancia que tiene esta particularidad donde la riqueza está en manos de muy poquitas personas y está muy mal repartido. Y todo esto no viene de ahora, viene de lejos y es una cosa que está organizada de alguna manera y está buscada, ¿no? Pero se dan guerras, se produce muchísimo sufrimiento, hay muchísima enfermedad. No vamos a entrar en debates de los alimentos que son sanos, de lo que no son sanos, de lo que nos dicen, de lo que nos cuentan, de lo que no, ¿no? Es muy complejo. Quiero que podamos pensar cuál es la posición de pensamiento que tenemos detrás de todo eso, para que en un planeta como este, que es un planeta de abundancia, se dé la desigualdad tan grande que se da, en el sentido de que muy poquitas personas tienen la gran riqueza de todo el planeta y son los que están organizando y haciendo todo lo que está pasando. Cuando hay tantas guerras y tanto sufrimiento, cuando hay tantísimos incendios, cuando se puede tratar a la naturaleza como se la trata. Y no lo digo por parte de la gente normal, que la gente normal que yo conozco suele tratar en general bastante bien a la naturaleza, ¿eh? Hay que tener cuidado con los mensajes que nos dicen, con los mensajes culpabilizantes y con los mensajes que nos lanzan. Tenemos que empezar a discernir quién lanza un mensaje, qué es lo que dice y qué es lo que pasa con ese mensaje. Pero ¿cuál es el pensamiento que subyace detrás de limitación, de escasez, de pobreza, de miseria, de dificultad, de enfermedad, tanto de un modo individual como de un modo colectivo para que eso se esté dando? Porque claro, se nos olvida que tenemos la capacidad de generar el pensamiento creador, ¿no? Con estas emociones, estos sentimientos que yo os digo, y que se multiplica cuando estamos trabajándolo, el pensamiento es colectivo.
Es decir, no es que el pensamiento de 5 personas sea el de uno más uno más uno más uno. Cuanto más personas se unen con un pensamiento, con una intención, mucho más ese es el efecto que se va produciendo. Vuelvo a repetir que es muy interesante lo que está pasando desde esta perspectiva, porque se está tratando desde un lugar de que nosotros creemos la realidad que algunas personas quieren que se cree. Si millones de personas entramos en el pánico, entramos en el miedo, me da igual que sea con los bichos, con la alimentación, con la escasez, con lo que se quiere provocar, con esto, con lo otro, nosotros mismos vamos a crear esa situación. Ahora, si nosotros entramos en una relación totalmente nueva, ¿no? ¿En qué sentido? Si todo esto está pasando por algo. Si todo esto está ocurriendo es porque de alguna manera lo hemos consentido, lo hemos permitido, lo hemos traído hasta aquí. Vuelvo a pensar que para poder entender todo esto tenemos que tener una dimensión desde de lo más sagrado, de lo más sutil, y hay cosas que las traemos ya, ¿no? De otros momentos, de otras vidas, probablemente. Puede haber personas que piensen que esto de otras vidas sea una tontería, pues estoy al respecto de que lo piensen así, para mí es una evidencia. Es una evidencia y es lo que ordena el puzzle en el que estamos todos viviendo, trabajando, creciendo, y es desde esa evidencia, y entonces nosotros nos podemos preguntar, cuando hay un conflicto en nuestra vida, cuando hay un problema, ¿no? Cuando algo se nos ha repetido tanto, que nos hace sufrir tanto, ¿no? De hecho, si miramos en la intimidad, las cosas que más nos hacen sufrir son las que más se nos repiten siempre. Y entonces cuando podemos mirarlo, tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? En vez de sentirnos dejar de ser víctimas. La vida a veces no es fácil, la vida a veces nos trae situaciones que son complicadas, ¿no? Pero son esas situaciones que forman parte de un plan que hemos diseñado antes de venir. Ya sé que esto puede parecer muy delirante para muchas personas, pero para mí es algo que es evidente y solo puedo transmitir lo que yo siento que es así, ¿no? Incluso tomo el riesgo de equivocarme si así fuera, si hay que seguir aprendiendo o reaprendiendo, como tendremos que hacer hasta el día que nos toque marcharnos y reciclarnos, ¿no? Para mí es evidente que hay un plan. Y hay un plan que es de un aprendizaje total. Y este plan forma parte de una cuestión individual. Y este plan forma parte también de una cuestión totalmente colectiva. Cuando yo pienso todo lo que está pasando en el planeta en este momento, digo, bueno, todo esto que está sucediendo a nivel planetario, todo esto que se abra y que tenemos documentación de que se estaba preparando y gestando desde mucho antes. Hay muchos libros que relatan y que, ¿no? El libro, bueno, hay muchos libros. A nosotros, en todo caso, por ejemplo, cuando yo traje hace ya 17, 18 años a Angie Modan a España, que pudimos hacer la formación de formas pensamiento, eh, toda la formación de cuidados y seños, lecturas de Laura, cuidados y seños, donde las formas pensamiento formaban parte de esa formación. eh, ya nos habló de todo lo que iba a suceder. Mm, Estoy hablando de unos 15 años antes de todo lo que ha pasado, ¿eh? Nos habló, nos dio mucha información y no se ha equivocado absolutamente en nada. Es algo que hemos comentado algunos compañeros muchas veces de esas formaciones. Pero bueno, todo esto lo traigo a colación de algunas cosas que nos pueden ayudar. Si queremos dejar de ser víctimas, tanto individualmente como colectivamente, en todo el momento quiero referirme a las dos posibilidades, porque es muy interesante ambas posibilidades. Las cuestiones personales, porque son las que nos afectan a cada uno, ¿no? Y tiene que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestras dificultades, me da igual si son de pareja, de hijos, con la abundancia, con la economía, con el trabajo, con la creación, ¿no? No hay nadie que no tenga su ración de dolor de existir, ¿no? En el mundo dual en el que nos toca vivir. Pero también a nivel colectivo es muy buena pregunta. ¿Por qué estamos atrayendo esto a nuestra vida? ¿Qué tenemos que aprender con esto? Quizás con todo lo que está pasando, nos puede devolver el verdadero poder que tenemos, que es el poder de crear con nuestras formas pensamiento, o crear formas pensamiento positivas, crear realidades totalmente positivas. No lo digo en el sentido naif,
sino positiva en el sentido de lo que para uno es positivo, ¿no? Individualmente, en función de cada una de las dificultades, de los problemas, de los logros, de los objetivos que se quieren hacer en la vida, o también de lo que colectivamente quisiéramos lograr. Quizás a algunas personas les pueda parecer les podría parecer una tontería, ¿no? Eh, pero dedicar unos minutos cada mañana, o al acostarse, o levantarse, o en ambos casos, ¿no? A visualizar el mundo que queremos y cómo lo queremos, puede ser interesante. Visualizar un mundo que está lleno de árboles, de equilibrio en la naturaleza, no del equilibrio que nos cuenta en la tele, ni las personas que desde el significante ecologista desde Bruselas quieren introducirnos. No, no, de lo que es la vida de todos los días, de un equilibrio en la naturaleza, de... Podemos construir. Si fuéramos muchas las personas que empezáramos cada día a visualizar el mundo que queremos y que queremos para nuestros hijos, podríamos revertir absolutamente todo lo que está sucediendo. Ese es el gran poder que tenemos y probablemente todo lo que está sucediendo porque de alguna manera lo hemos consentido, ¿no? Y entonces, pero el consentimiento no es porque no haya habido revoluciones, no hayamos salido a la calle a hacer esto, no hayamos salido a hacer lo otro, hubiese que habido hacer. No, es un consentimiento interno de haber permitido dar por válido absolutamente todo lo que nos hemos encontrado, ¿no? De no cuestionar, de haber dejado en manos de otros todos los sistemas de educativos, de salud, de alimentación, etcétera, ¿no? Puedo entender que no es fácil a veces ocuparse de todas esas cosas, pero no nos queda más remedio que realmente hacerlo y poder aprender de ello, ¿no? En este sentido. Pero fijaros qué cosa tan sencilla sería poder visualizar totalmente, ¿no? Greg Braden nos decía que ha hecho un trabajo magnífico y hay un libro que yo lo recomiendo siempre en los cursos, El poder de la profecía, que me encanta. Es un libro muy bonito, muy sencillo, es un recorrido, es una aventura realmente, donde él no nos hago el spoiler, sobre todo el final, que es lo que más bonito en relación a lo que estamos hablando, pero hace todo un recorrido de búsqueda de cómo oran las distintas culturas, los distintos pueblos en los distintos lugares. Y en ese recorrido que hace es precioso porque va juntando, hace una integración muy, muy bonita, muy fluida, muy sencilla entre la física cuántica, la física más actual, que no se la enseñan a nuestros hijos y sería súper interesante que se la enseñaran, con la tradición. Y en esta unión de la tradición y de la física, es capaz de introducir una serie de parámetros preciosos, ¿no? Y nos habla de esto, de cómo el pensamiento es creador, cómo pensamiento más sentimiento y emoción crean la realidad que queramos crear. Exactamente el mismo mensaje que nos viene, que desde otro ámbito Paul Litton lo viene afirmando o Joe Dispenza, ¿no? Hay un libro para mí precioso de Angie Bodan que os recomiendo enormemente, que es el libro de Formas Pensamiento. El libro de Formas Pensamiento, tal como ella lo ha redactado, cuenta muchísimos casos, muchísimas situaciones sencillas en las que nos vamos a ver realmente reconocidos e involucrados, ¿no? Pero claro, desde toda esta dimensión global, sutil y sagrada. Y entonces se pueden entender muchas cosas de cómo hay temas que a veces la vida nos trae, pero nos trae en relación a aprendizajes que hemos decidido que queremos tener, a cuestiones que el alma quiere desarrollar. Entonces, son textos, son dos trabajos muy, muy interesantes para poder abordar. A ver, voy mirando el tiempo para que no, para poder meter así algunos datos que puedan ser interesantes. Entonces, la primera clave sería que tenemos que aprender a dejar de ser víctimas, tanto individual como colectivamente. Si la forma de pensamiento es una forma que hemos creado nosotros, a veces las podemos traer de otras vidas, ¿eh? Luego hay ya particularidades, pero no nos vamos a meter hoy con ella, no sería lo suyo.
Y la clave de la forma de pensamiento es la repetición más ese sentimiento que ha ido creando y repitiendo con el miedo, con la emoción negativa, con lo que sea esa forma, que a su vez va ocupando el lugar, no llega a traspasar las capas áuricas, como muy bien nos explica Yevodan. Y de hecho ya hace una afirmación que es tremenda, ¿no? De cómo detrás de cada enfermedad que nos encontramos existe una forma de pensamiento. Interesante, porque viniendo de la información de quien viene, es importante tenerla en cuenta. Em, Fijaros, Dispenza y Braden introducen un tema que me pareció muy bonito, ¿no? Que es visualizar las cosas como si ya las hubiéramos conseguido. El como si. Esto es muy difícil. ¿Cómo voy a comportarme yo como si fuera rico, como si tuviera abundancia, como si cuando estoy en la carencia, cuando me falta dinero, cuando no tengo trabajo, cuando tengo dificultades, ¿no? ¿Cómo voy a comportarme con alegría cuando estoy sumido en la tristeza? Pues por los motivos que cada persona tenga para estar triste. ¿Cómo voy a cambiar, ¿no? Ellos dan una clave que es muy bonita en el sentido de cómo, del como si, como si fuéramos actores, actrices. Cuando un actor de teatro puede estar el triste, pero cuando actúa y tiene que hacer el al público, lo hace reír. O al revés. Puede estar muy contento, pero tiene que hacer llorar al público y los hace llorar, ¿no? Entonces, entonces, sería interesante, ¿no? Poder ver primero en las cosas que nos encontramos cuál es la responsabilidad que nos toca. No digo la culpa, ya está bien de culpas. La culpa siempre paraliza, pero sí la responsabilidad que nos toca. Tenemos que aprender de nuestros errores. Es así, no hay otra, no hay otra. Estamos educados a que el suspenso, ¿no? Tenemos una educación terrible donde los valores, las verdaderas actitudes, las verdaderas cosas de particularidades que tiene cada ser humano, cada hombre, cada mujer, ¿no? Son borradas en una cosa mental, teórica, memorística, eh, muy abstracta, ¿no? Ellos nos dicen que existe una diferencia muy sutil entre intentar yo dirigirme a un objetivo, intentar trabajar para un resultado, o eh, empezar a sentir a partir del resultado. Esto es muy interesante porque lo hemos utilizado muchísimo en la consulta. En la consulta, a través de los trabajos de hipnosis ericksoniana, por ejemplo, o a través de otros trabajos muy bonitos, a partir de la remontada, con los colores, con los centros energéticos, podemos introducir claves muy bonitas de aquello que queremos lograr. Y no nos preocupamos del cómo lo vamos a lograr. Me da igual si es una posición que hay que aprobar y la persona se dedica a visualizar esa diapositiva en un estado alfa. Yo digo diapositiva por utilizar y lo que dice el Transurfing, por ejemplo, que está en esta línea, me parece interesante. El resultado final, el aprobado. Y dejo que la vida me lleve hacia ese lugar, ¿no? Claro, implica también una gran confianza. Implica una gran confianza en el plan, pero se nos ha educado para intentar controlarlo todo. No para ser capaces de soltar, para ser capaces de dejarnos llevar y fluir por la vida, ¿no? Y sin embargo es uno de los aprendizajes más interesantes y más bonitos. Tenemos una clave preciosa en este momento. Todo lo que está sucediendo en la vida, lo que nos está sucediendo a cada uno individualmente, con las cosas que más nos cuestan, que todos tenemos las cosas que más nos cuestan. No hay nadie que no lo tenga. Y lo que nos está sucediendo totalmente, colectivamente, pasa todo por esas formas de pensamiento. Os recomiendo de verdad que leáis este libro de Anne porque os va a dar claves muy bonitas de toda la parte sutil y de los egregores y cómo se alimentan las formas de pensamiento desde los egregores y cómo a su vez las formas de pensamiento alimentan dichos egregores. Pero son temas en los que no nos podemos meter ahí, hay mucho, por eso os remito al libro. Pero esto nos lleva a que podemos tener una higiene totalmente de tipo espiritual. Yo le llamo higiene espiritual.
Simplemente la visualización cotidiana de todo el mundo que queremos. Algo tan sencillo como eso. Si millones de personas empezamos a visualizar todos los días el mundo que queremos, os puedo asegurar que todo cambiaría rápidamente y muchas de las estructuras tan ridículas se caerían, porque no es verdad que haya tantas cosas malas ni tantas cosas que quieren meter permanentemente para situarnos y llevarnos a otro lugar. Forma parte del plan de unos pocos para con todo el planeta, pero a su vez nos va llevando a todo lo que nosotros podemos hacer. Y esa es la primera, dejar de sentirnos víctimas, responsabilizarnos de las cosas que nos pasan, porque todo lo que atraemos a nuestra vida forma parte de esa responsabilidad. Todo cuanto acontece en nuestra vida, incluso lo más duro que pueda venir desde fuera, no deja de ser una proyección de lo que tenemos dentro. Esto es uno de los grandes aprendizajes que vais a ver en el libro de Greg Braden, a partir de todos los escritos que se encuentran en Nag Hammadi y en el Mar Muerto en el año 1900, no sé si era el 39 o el 36, ¿no? Donde aparecen todos los libros que cuando Constantino crea la cristiandad deja retirados, deja aparte, y donde se ha pervertido una cuestión fundamental en la que se nos enseña que nos encontramos en el mundo exterior la proyección de nuestro mundo interior. Y no esto que se nos ha enseñado de que nos tenemos que defender de todo, hay que defenderse de los virus, de los bichos, de la gente, que hay gente mala, de las bacterias, hay que defenderse de todo. No, nos encontramos fuera la proyección de lo que hemos generado dentro. Y esto es individual y esto es colectivo. Y esto nos lleva a poder pensar entonces en una responsabilidad. Y a partir de ahí, ver qué tipo de cambios o qué tipo de cosas podemos hacer. A veces hay cuestiones que no nos queda más remedio que aceptar. La vida trae situaciones que a veces es necesario aceptar. Podemos pelearnos todo el rato con lo que queramos, pero cuanto más peleamos, más se refuerzan las formas de pensamiento que están detrás de todo ese tema. No tiene ningún sentido, ¿no? Hay una cuestión que nos podría servir para poder pensar, incluso para poder resentir y testar, ¿no? Digo también por tocar algunos aspectos radiestésicos que con las manos, con las varillas, con el péndulo nos podrían ayudar a trabajar todo esto y a poder entender, ¿no? Y es sentir entre nuestras manos, por ejemplo, el tiempo que le podemos dedicar a los pensamientos más positivos ante cualquier situación que nos encontramos en la vida. Y luego sentir entre nuestras manos el peso y el tiempo que le dedicamos a los pensamientos más negativos, ¿no? Me da igual, sobre todo las cuestiones conflictuales. Y nos vamos a llevar una sorpresa. Normalmente, si somos honestos, vamos a ver que el pensamiento más negativo ocupa muchísimo más peso, muchísimo más lugar energéticamente que el pensamiento positivo. Entonces, bueno, ahí tenemos que aprender a tener cierta altura, aprender a tomar, a ver cómo lo podría decir, poder ver las cosas, pero dejar de castigarnos. Hemos sido educados permanentemente a la culpa y cada vez que nos pillamos en una falta o en lo que creemos que es una falta subjetiva que nos hace sufrir, esto nos hace muchísimo daño porque encima entramos en una culpabilidad que nos repite, que nos atraviesa, que nos hace daño. Tenemos que aprender a mimarnos, a querernos. Hay un ejercicio muy bonito que lo he visto recomendado en cantidad de sitios, ¿no? Recuperar el poder, por ejemplo, de Bárbara Marciniak, en la catarsis cátara de mis amigos de piramidología, ¿no? Bueno, en muchos sitios, en muchos lugares. Un ejercicio tan sencillo como es mirarse en el espejo todos los días 5 minutos y decirte en voz alta te quiero. Da igual si ese día te encuentras con la cara triste, con la cara alegre, si ese día estás enfadada, si has tenido un mal día o mala noche, un mal sueño, si estás muy bien, si te sientes... No, dedicarte 5 minutos a mirarte, a reconocerte, a decirte te quiero. No sabéis lo impresionante que puede ser este ejercicio y cómo es una cosa que nos puede ayudar muchísimo. Para los que sois amantes de la radiestesia, por ejemplo, hay varios trabajos que están publicados en las ediciones Sebrans de Mitchell Henry, que es muy interesante por cómo se puede trabajar con el péndulo radiestésicamente. Yo quizás hay alguna cosa que no comparto, pero son matices, sobre todo porque sabéis que para mí es muy importante la ética de la conciencia en todo lo que hacemos y especialmente en el mundo personal.
Pero es muy interesante de cómo con escalas que ha creado para ver los conflictos inconscientes, dónde están anclados, hace escalas numéricas de edad, donde va testando si el problema viene de antes del nacimiento, si es en el momento mismo de nacer o durante el embarazo, si, bueno, en qué añito se ha podido constituir el primer núcleo traumático que se haya podido producir, etcétera, ¿no? Lo digo porque puede ser interesante. Nos podemos ayudar de la radiestesia y del resentir con las manos para poder dilucidar, siempre en vacío mental. Evidentemente, si no, se nos van a mezclar todas las cosas para poder dilucidar si esa dificultad que tenemos, si ese pensamiento, si eso que se nos repite y que tanto nos hace sufrir, cómo vamos a poder cambiarlo. Pero fijaros qué curiosa es la paradoja, porque pasa por aceptar. Uno de los problemas más grandes es que nos peleamos muchísimo con estos temas y pasa eminentemente porque podamos aceptar todo lo que tenemos que hacer a ese nivel. Esto me pasa y bueno, voy a ver qué hago con esto, voy a ver qué podemos hacer. Dentro del mundo de la radiestesia también, en el mundo de los hermanos Sebrans, os recomiendo también todo el trabajo con algunos de los gráficos de los hermanos Sebrans como quiero recordar el psicoinductor, por ejemplo, y alguno más, son trabajos hechos a base de las emisiones de las formas, que pueden ser muy interesantes y que nos pueden ayudar, ¿no? Nos pueden ayudar, por ejemplo, el Vortex, o ahí son gráficos que nos pueden ayudar a intentar proyectar eso que queremos en la vida individual o colectivamente, o intentar hacer una indagación de estas cosas que nos suceden, que se nos repiten, que nos hacen sufrir y cómo las podríamos transformar. Em, Luego hay algunos elementos que son muy interesantes y en los que podemos tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, independientemente de las dificultades que tengamos, ya sé que esto es más fácil decirlo desde fuera que cuando uno está sufriendo sus propias dificultades, pero todos hemos tenido nuestras dificultades, ¿eh? Todos no. mm, Yo puedo decir eso en una de estas cosas, no hace falta que saque ni la historia ni las cosas, todos tenemos nuestras dificultades y demás, pero uno puede decidir estar en la alegría, uno puede decidir estar en la gratitud. Gratitud y alegría son dos elementos fundamentales que nos van a conectar con la vida y con la abundancia. Fijaros, podemos llegar incluso a agradecer las situaciones más difíciles que nos hemos encontrado en la vida, porque si somos honestos, si somos honestas, vamos a ver que realmente son las situaciones que más nos han hecho crecer. Todos nos gustaría tener mucho dinero, que fuera todo bien, estupendo, que todo fuera magnífico, que las cosas que yo quiero estuvieran ahí, que todos los proyectos. Pero fijaros, si lo tuviéramos todo, pasaríamos por este mundo como una tabla rasa. No pasaría nada. Sin embargo, con cada uno de los conflictos, con cada una de las cosas que nos hacen sufrir, que se nos repiten y demás, y ese es el comienzo del plan cuando elegimos a nuestros padres. Comenzamos a elegir a nuestros padres antes de venir, y ahí comienza el plan. Y ellos nos aceptan son almas que nos aceptan como hijo, como hija, y somos almas que aceptamos a nuestros padres como padres. Luego ya cuando entramos en el mundo de la dualidad y se olvida todo para entrar a operativizar las cosas que tenemos que aprender, desarrollar, resolver, etcétera, pues ya nos encontramos con todos los efectos de eso, ¿no? Por eso hay personas que te dirían, pero ¿cómo voy a haber elegido yo esa madre? Pues sí, has elegido esa madre, ya has elegido esa experiencia de vida. Cuando, cuando somos capaces de pensar de que hay algo de esto que forma parte de un plan, realmente os puedo asegurar que aunque eso no quita el dolor de los temas que nos hacen sufrir, individual y colectivamente, te pone en una posición con unas miras mucho más bellas, mucho más amplias. Es interesante por lo menos como a poder pensar, ¿no? Y luego en el libro de Formas Pensamiento vais a encontrar algunas claves muy bonitas para las cosas que más os hacen sufrir. Es de Angie Bodan, Anne con dos Ns y luego Gibaudan, ¿no? Vais a encontrar, por ejemplo, el juego de frases que vais a poder trabajar con ellas ante la culpabilidad, ante la inseguridad, ante la desconfianza, ante el no valgo, ante no soy capaz, etcétera. ¿Con qué tipo de frases vamos a poder jugar?
y qué tipo de frases vamos a poder crear a través de tres números que pueden ser importantes, frases que podemos repetir 21 veces, 40 veces o 108 veces, que son tres números realmente de transformación. Entonces, escribir esas frases nos van a ayudar mucho a producir transformaciones allí donde queremos, o incluso pronunciarlas en voz alta en el momento de acostarse. Fijaros, hay una frase que a mí siempre me ha sorprendido mucho, que se llama el método Bueno, un hipnólogo del siglo XIX. Me pareció muy interesante. Alguna frase tan sencilla como es, cada día que pasa todo y desde todos los puntos de vista me va mejor y mejor. Fijaros qué interesante si tú te repites esto cuando vas a dormir un número de veces, como os he dicho, ¿no? Bueno, vas marcando en la trama, vas marcando y se va produciendo un efecto de cambios y se va introduciendo algo en el inconsciente. Por supuesto, luego ya hay situaciones muy personales, hay situaciones complicadas y a veces, bueno, yo soy psicólogo clínico, por ejemplo, me dedico a eso profesionalmente y lo comparto con la geología, como sabéis, me encanta. Y bueno, y a veces pues hay que intervenir, hay que ayudar, hay que hacer cosas de otro tipo de manera. Pero bueno, tenemos elementos desde el resentí, desde la radiestesia que nos pueden ayudar, ¿no? En un verdadero vacío mental, donde yo puedo hacer una investigación con el péndulo y conectándome conmigo mismo, a ver si sobre esa cuestión que se me repite, si tengo algún tipo de anclaje, si hay alguna forma de pensamiento, si lo quizá venga bien leer, por ejemplo, ese libro para tener una claridad bien con el concepto de forma de pensamiento, y entonces yo puedo testar en qué centro se encuentra anclada. Al testar en qué centro se puede anclar, yo puedo saber más o menos con qué tipo de temas tiene que ver y puedo ir investigando, ¿no? Puedo incluso trabajar con esa parte que es fundamental de ti, que sabe más que tú y que sigue siendo tú, y siempre lo nombro mucho, pero esa parte la tenemos ahí olvidada. Estamos en un momento de la vida donde también se nos quiere hacer olvidar todo lo que tiene que ver con lo más profundo, con lo más sagrado. Todo eso se quiere que lo olvidemos, pero sin embargo, trabaja con esa parte de ti que sabe más que tú y que sigue siendo tú. Te puede llevar al conocimiento también a través de los sueños, al conocimiento a través de las ideas espontáneas, también a través del discernimiento y de la razón. Nos va a poder llevar a descubrir también bastantes cosas, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante, estamos ante la posibilidad eh, de crear un mundo totalmente nuevo, pero no el que quieren que creemos, sino el que nosotros queremos crear. Podemos crear un mundo de luz, podemos lograr un mundo de justicia, ya sé que esto parece prácticamente imposible. Podemos crear un mundo de belleza, podemos crear un mundo de armonía, podemos crear un mundo realmente en una octava superior, donde los conflictos sean resueltos de otra manera, donde no haya las desigualdades que existen actualmente en este planeta, donde el reconocimiento de la abundancia y de la belleza del lugar que nos está tocando vivir lo podamos tener a la orden del día, sin tener que buscarlo como algo excepcional y especial. Quizás lo único que se me ocurre deciros que una cosa que sería fundamental es que apaguemos la tele. Ya sé que somos muchas las personas que ya no estamos conectados con la televisión, pero es uno de los elementos ahora mismo más dañinos que está habiendo, ¿no? Porque es la correa de transmisión a nivel prácticamente mundial, están todas las televisiones del mundo en manos de muy poquitas personas, no vamos a entrar en ese tipo de cosas, y los mensajes eh, que se van lanzando son siempre los que se van lanzando. Por eso, la pregunta, ¿por qué me ha venido esto a mí? Es importante salir de la víctima. ¿Qué tengo que aprender yo con esto? Es muy importante. Angie Bodan nos decía una frase que era preciosa en las formaciones, que a mí me encantaba. Dice, la vida nunca comete errores de casting. La vida nos trae aquello que nos tiene que traer. Ya sé que a muchas personas les puede parecer una barbaridad, porque todos podríamos contar algo que nunca hubiésemos querido que hubiera pasado en nuestra vida. Pero la vida nos trae aquello que necesitamos en un momento determinado, o que formaba parte del plan. Fijaros, hoy ha sido una charla menos gebiológica, menos radiestésica, pero es muy interesante porque es del resentí del corazón.
Es desde que, vamos, fijaros que en el corazón se han encontrado del orden de 40.000 neuronas y hay una lógica que pertenece totalmente, totalmente al corazón. Y es desde esa lógica que vamos a poder ayudarnos totalmente para encontrar y reencontrar nuestro lugar en el mundo. Pero nuestro lugar no ya solamente individualmente, sino colectivamente. Y esto es para cualquier ser humano, en cualquier ámbito y en cualquier circunstancia. Bueno, espero que os haya gustado. Sabéis que si os interesa, mi correo electrónico es daniel.rubio@terraaurea.com y en la página web, si queréis ver así alguna de estas cosas, es terraaurea.com. Y bueno, que sepáis que hacemos un par de cursos al año dedicados justo a las creencias, a las formas, pensamientos, donde trabajamos todo desde el resentí, todo con la radiestesia, con las manos y con aplicaciones muy prácticas, muy interesantes, para ver lo que nos dice el mental y lo que encontramos por el resentí y descubrir que muchas veces las cosas no coinciden para nada. Pues nada, que me encantaría que nos uniéramos todos creando ese mundo que queremos para nosotros, para nuestros hijos y para todo el colectivo de la vida. Un abrazo muy fuerte.